Muchas gracias por continuar con Foco Político, con Carlos del Pozo a través de Ahora TV, en el Canal 3, para televisión abierta y en todos los sistemas de cable. Nosotros ahora vamos a conversar con el gestor experto en capital humano, don Rafael Peña, nos acompaña a propósito de una inquietud que nos ha estado asaltando en los últimos días. ¿Las empresas deben preocuparse por el salario emocional o simplemente deben preocuparse por el salario social? Esa inquietud nos lleva a conversar con Rafael esta tarde. Rafael, gracias, ¿cómo estás? Bueno, una vez, gracias por la invitación, dándole gracias a Dios primero y a ti por invitarnos nueva vez a este prestigioso programa. De verdad, nos sentimos muy contentos de estar acá. Muy agradecidos también nosotros. Rafael, yo tengo como microempresario la inquietud y la preocupación. ¿Sí? Dentro de toda la presión que tengo, y sé que también el sector empresarial también, que tengo que atender la competencia, tengo que atender la calidad de los productos que estoy ofreciendo, tengo que ocuparme de los costos, que no se me disparen los gastos. Yo creo que el trabajador no simplemente debe estar feliz y contento con el salario social que ya yo estoy pagando. ¿Por qué debo preocuparme por un salario emocional? Mira, excelente pregunta y excelente señalamiento con el que inicias, porque justamente la razón por la cual el salario emocional debe de contemplarse es porque vivimos en un mercado ahora mismo en donde todas las empresas venden prácticamente lo mismo, con los mismos niveles de calidad, los precios son similares. Entonces, la principal ventaja competitiva que la empresa puede tener en ese mercado donde casi todo es igual, es el servicio, y el servicio lo dan las personas. Entonces, para que tú tengas un colaborador que esté lo suficientemente comprometido, lo suficientemente motivado para dar la milla extra o hacer su gestión en cuanto a servicio con excelencia, debe de haber un componente que lo vincule con la empresa. Entonces, el salario emocional es precisamente ese componente no económico o esa compensación no económica que el colaborador recibe. Muchos empresarios me dicen lo mismo, Rafael, pero yo le estoy pagando un sueldo al colaborador. Aparte de eso, tengo que también crearle otro tipo de prestación y la respuesta es que sí. La Gallup en el 2021 hizo una encuesta y evaluó a un grupo de colaboradores de varias empresas y te comento que el resultado fue impresionante. Cerca de un 17% de los colaboradores que sí recibían salario emocional incrementaron su productividad en ese trimestre en un 21%. Me gustaría que me descompusieras, ¿verdad?, en qué consiste ese salario emocional. Sí. Con el hecho de que yo reciba al colaborador en las mañanas con una cara agradable, ¿no es más que suficiente o hay otros componentes que son parte de ese salario emocional? Mira, hay varios componentes. Por ejemplo, está el componente que tiene que ver con la salud mental y la parte emocional. Hoy en día las empresas se deben de establecer un área de salud mental y acompañamiento emocional. Después de la pandemia, en el 2021 justamente, los gestores de capital humano nos dimos cuenta, y los empresarios también, que las personas necesitan ser escuchadas, acompañadas, necesitan sentirse valoradas, porque las aportaciones de los colaboradores a la empresa en base a sus funciones y el ejercicio de su trabajo son necesarias, son importantes, pero también el colaborador con sus aportaciones necesita ver que también es tomado en cuenta. Entonces, muchas veces el empleador ve al colaborador como un contribuyente en la estructura productiva y es válido, pero también tiene que entender que son personas. Y la persona tiene situaciones emocionales, tiene situaciones personales. Entonces, salud mental, un área de salud mental que pueda acompañar al colaborador. Esa es una de las áreas del salario emocional. Otra es la flexibilidad, tanto laboral en cuanto al tiempo, como la reducción de la jornada, y en cuanto al descanso. Eso también es otro componente que incluye el salario emocional. Y obviamente el tema que tiene que ver con el reconocimiento. Aunque tú no lo creas, y el estudio lo dice, muchos colaboradores valoran y ponderan de manera positiva algo tan simple y tan sencillo como que le digan: excelente trabajo, lo están haciendo muy bien. Si la empresa es pequeña, quizás de 10, 15 colaboradores, yo pudiera como gerente tener o estar pendiente de algunas situaciones. Pero ¿cómo se da esa dinámica en grandes corporaciones en donde la matriz principal ni siquiera está en el país donde está brindando servicios? Muy buena pregunta también. Mira, como señalas, en empresas de 15, 20, 30 personas, es sencillo porque todos nos conocemos. Yo puedo, como encargado de personal, los gestores de capital humano, darme cuenta que ese día Juan o Luis tuvieron una situación. El secreto aquí en multinacionales es crear una estructura de gestión integral de capital humano. Un director de recursos humanos, ¿verdad?, una cabeza principal,
y en cada subsidiaria o dependencia de esa corporación tener gestores de capital humano que estén constantemente haciendo encuestas de clima, que hagan reuniones de retroalimentación constructiva. El tema de la retroalimentación constructiva, que es las reuniones que deben de hacer los supervisores semanalmente con su equipo de trabajo, es esencial, porque en esas reuniones se recogen informaciones importantes. Entonces, el supervisor debe de dar retroalimentación al gestor de capital humano para que él reciba cualquier información que puede ser un insumo para ayudar y apoyar en el acompañamiento, porque como señalé, los seres humanos somos seres racionales, ¿verdad? Pero también somos seres emocionales y eso es algo que debemos de entender los empresarios, los supervisores, los gerentes, los gestores de capital humano también. Estamos de acuerdo con tus iniciativas, lo que nos estás planteando, pero hay una realidad. Sí. Yo le puedo dar todo eso al colaborador, pero si al final de cuentas la empresa no tiene una tasa de retorno, es decir, que eso no se refleja en las ventas exitosas que estamos esperando, porque de ahí es que sale entonces el soporte de todos los demás programas. Claro. ¿Qué debemos hacer ante una situación como esa? O sea, me estoy ocupando por el salario emocional, me estoy ocupando por el desarrollo y el avance del colaborador, pero en el terreno, mis ventas, que no están necesariamente relacionadas con un tema de competencia, mis ventas no son lo que realmente yo espero. ¿Qué hacemos? Mira, yo me voy a ver un poquito más atrás en el tiempo. Yo siempre he dicho, como especialista del área, que el principio y el fin de una buena ejecución de un colaborador en el ejercicio de sus funciones es un buen reclutamiento. ¿Qué nos pasa? Muchas veces hacemos un reclutamiento inadecuado y traemos a nuestras empresas personas con temas emocionales, personas con falta de competencias técnicas. Entonces, el primer filtro es hacer un buen reclutamiento. Como digo yo, aunque pudiese sonar un poquito cruel, traer las personas más emocionalmente sanas posible a la empresa. Luego que tú tienes a la persona lo más emocionalmente sana posible, el proceso de acompañamiento es más fácil. Pero si tú como empresario, como gestor de capital humano, en el caso de los colegas, traes personas que tú sabes que esa persona puede tener una situación, puede ser una bomba de tiempo, puede detonar en algún momento, entonces eventualmente esa persona, por más acompañamiento, por más salario emocional, por más intervenciones, puede traerte problemas. Ahora, luego de que la persona está dentro de la empresa, el secreto es establecer controles, establecer descripciones de puesto, establecer expectativas. Me siento con el colaborador, le digo, mira, yo espero esto de ti, yo espero lograr estos números, lograr esta meta. Por ejemplo, la semana pasada estaba yo con un gerente de operaciones de una empresa que asesoramos y nos sentamos junto con un vendedor corporativo que tenemos. El vendedor ya tiene como 3 semanas que está trabajando y no da resultado. Pero la razón por la cual entendimos que no daba resultado es porque no se sentaron con él a especificar qué se espera. Y tuvimos una reunión con él, una reunión constructiva, en donde le dijimos, mira, nosotros tenemos tal expectativa, queremos que tú logres tales números. Y a los 2 días, Carlos, ya el vendedor estaba encarrilado. O sea, es un tema de seguimiento, un tema de establecer controles y definir las expectativas de entrada. Decirle al colaborador qué se espera. Me he encontrado con empresas en donde el colaborador tiene 3 meses, 6 meses y a los 7 meses nos damos cuenta que no funciona, pero en ningún momento se sentaron con él. En ningún momento le dijeron, esto esperamos de ti, o le dijeron, necesitamos hacer este ajuste. Tú sabes que me llevas entonces a una siguiente inquietud. ¿Qué pasa en mi empresa? Yo tengo un departamento, tengo un encargado de recursos humanos, de gestión humana, ¿verdad? Ajá, sí. Pero lo que me describes en cuanto a la complejidad de determinar la salud emocional de un colaborador, ¿eso lo podemos hacer dentro de la empresa simplemente con tener un encargado de recursos humanos? ¿Eso implica movernos a ciertos tipos de tecnologías? ¿Cómo abordar esa problemática? Porque con el simple reclutamiento que se hacía hace unos años, de indagar en la historia de vida de la persona, pedirle referencias y que alguien nos cuente cómo ese colaborador se pudo haber desempeñado en su posición anterior, ¿es suficiente hoy en día para poder determinar si realmente estamos contratando a una persona que tiene la adecuada salud mental? Mira, realmente no. Te voy a comentar que en nuestro ejercicio profesional estamos comenzando a implementar no solamente las pruebas psicométricas estructuradas, que son las clásicas pruebas que se realizan a los candidatos postulantes de las vacantes, sino también estamos haciendo pruebas psicológicas. Okay. E incluso yo recomiendo a
pruebas psicológicas más abiertas, porque las psicométricas están dentro del alcance, pero las psicológicas proyectivas, por ejemplo, o psicológicas más orientadas a la salud mental, la estamos implementando sobre todo con perfiles gerenciales, porque es una persona que va a manejar personas, entonces hay que asegurar que esa persona esté lo más equilibrada posible emocionalmente. Pero, como siempre digo, el reclutamiento y selección de personal no es una ciencia exacta y la gestión de las personas no es una ciencia exacta. Lo que uno hace es, a través de las herramientas adecuadas, reducir el margen de error permitido, porque nunca vamos a contratar al candidato ideal. Estamos buscando a la persona idónea, lo que más se acerque a lo que necesito en el puesto, siempre asegurando que independientemente de que lo contrate, el siguiente paso, y siempre se lo digo eso a los empresarios, es un buen proceso de inducción, un buen acompañamiento y un supervisor que sea lo suficientemente responsable para darle seguimiento a la persona que entró. O sea, si yo tengo un gerente comercial que contrato, yo como CEO o director ejecutivo de la empresa, tengo que garantizar establecer un seguimiento a ese gerente comercial. Si el gerente comercial contrata a un vendedor, el gerente comercial tiene que garantizar un seguimiento a ese vendedor, porque es una carrera permanente, o sea, es un proceso de crecimiento permanente que no se circunscribe a te contraté, te di la descripción de puesto y te solté para que trabajes. Hay que mantener un acompañamiento. Es complejo, no es lo que quisiéramos muchos de nosotros que tenemos que hacer, pero es lo que se debe de hacer. Rafael, ¿deben estar establecidas en las políticas de las empresas los conceptos o los criterios de los salarios emocionales? Sí, mira, yo entiendo que sí, y de hecho hay muchas empresas que lo están haciendo. Algo tan simple y tan sencillo como tú establecer un área de descanso para que los colaboradores, cuando estén en su hora de almuerzo, se desconecten del trabajo, es necesario. Debe ser parte de la política dentro del marco de lo que es clima laboral y relaciones laborales. Tú sabes que Recursos Humanos tiene varios subsistemas, entonces dentro del subsistema de relaciones laborales debe de existir en el acápite de clima laboral una política y una normativa de salario emocional. Obviamente, cada empresa lo va a hacer tomando en cuenta dos parámetros. Primero, el tipo de colaborador y segundo, el tipo de empresa. Porque, por ejemplo, quizá para ti, para mí, una suscripción a un gimnasio de los gimnasios de más nivel de nuestro país sea interesante como un salario emocional. Pero para un colaborador, por ejemplo, que empuja a llegar a la quincena, una suscripción a un gimnasio quizá no sea tan interesante. Puede ser algún otro tipo de compensación. Entonces hay que tomar en cuenta el colaborador, la persona, y obviamente el tamaño de la empresa. Hay empresas que pueden dar medio día libre, un día libre o una tarde de pizza por lograr los números. Y hay otras empresas que pueden dar incluso un bono adicional. Que tú dirás, pero Rafael, eso es dinero. Sí, pero si no está estipulado dentro de la estructura salarial y es un extra, puede convertirse, porque es un incentivo extra que no está incluido en un salario emocional, o el pago de una maestría. Puede ser también, o el pago de un viaje que no estaba estipulado. Dentro de ese criterio de colocar el salario emocional en las políticas de la empresa, la situación de respeto del colaborador una vez termina su jornada. Hay empresas o hay equipos o estilos de gerencia que le exigen al trabajador que aún esté en su horario de descanso o esté fuera de, inclusive del espacio laboral, tiene que estar atento por si se presenta cualquier emergencia. Mira, sí, de hecho la cápita de respeto es parte de lo que es salario emocional, y está dentro justamente de la parte que tiene que ver con clima. Para tú poder garantizar un buen clima laboral es necesario que se establezcan límites. Entonces, los límites tienen que ver con respetar el tiempo libre del colaborador, y eso está dentro del marco del respeto. Ahora, hay empresas como una que asesoro, que es de una empresa que da servicios de emergencia. Hay un protocolo que se llama el protocolo on-call. On-call quiere decir que este fin de semana yo como técnico tengo que estar disponible. Ya ahí no aplica porque eso es parte de mi trabajo, ¿verdad? Pero ya los otros fines de semana que son libres para mí deben de respetarse en mi tiempo, ¿no? Con mi familia. O sea que sí. Y también he manejado casos de empleadores, empresarios que tienen una vida nocturna muy activa, y ellos comienzan a trabajar a las 11 de la mañana, se van a almorzar, regresan a la empresa a las 4 de la tarde y quieren trabajar hasta las 8, 9 de la noche. Entonces, el colaborador que tiene universidad, que tiene su familia, que quiere ir al gimnasio o quiere hacer cualquier otro tipo de actividad, ya a las 5:30, dependiendo de
cómo se establezca la jornada, quiere irse. Entonces ahí el empleador debe de respetar. Por eso es importante, como te decía anteriormente, el establecimiento de límites y respetar esos límites. Pero eso se hace con un acuerdo previo. O sea, nos sentamos al inicio del contrato laboral, yo establezco mis parámetros, tú estableces los tuyos, llegamos a una negociación y entonces mientras más claridad al inicio del contrato laboral, de ese acuerdo entre ambas partes, más permanente va a ser mi presencia en la empresa y obviamente lo que siempre persigue un empresario, la rentabilidad, y la rentabilidad se logra con una baja rotación de personal. Regresando un poquito atrás, algo que tú decías a propósito de la historia que nos contabas, Sí. de aquel gerente que fue contratado y no estaba dando resultados porque no se le había explicado desde el principio. Eso me lleva a una inquietud o a una preocupación de si te ha tocado en algún momento, cuando ha tenido que evaluar el desempeño en una gestión empresarial, darte cuenta de que realmente el presidente o el vicepresidente o el gerente general lo que necesita es una consulta psiquiátrica para él, porque muchas veces ni él sabe qué es lo que quiere, ni mucho menos cómo canalizarlo. Mira, yo me río porque sí, Carlos. Nosotros los consultores de desarrollo organizacional sufrimos mucho porque me ha tocado, obviamente por un tema de ética no lo voy a mencionar, me ha tocado trabajar con directivos, con gerentes, con dueños de empresas, en donde sencillamente ellos quieren que sus colaboradores hablen mandarín antiguo, pero él no sabe hablar mandarín antiguo. Entonces, al final del día, sí, han habido situaciones donde yo tengo que hasta referirle al dueño o al empleador. Incluso yo le hice un referimiento a un empleador para que viniera a sesiones de coaching conmigo y él dijo que no necesitaba eso. Que yo me encargara de crear un compromiso genuino en la mente de sus colaboradores cuando realmente la filosofía corporativa, la visión estratégica, el enfoque de trabajo, el propósito estratégico de la empresa debe de permear desde arriba. Entonces tú no me puedes solicitar a mí que yo trabaje para que tus gerentes mejoren sus relaciones interpersonales si tú, como gerente general, no tienes buenas relaciones interpersonales y vive constantemente avasallándolo. O sea, me han tocado casos así. No una ni dos, varias veces. Bueno, la pregunta del foco político para cerrar en estos últimos 30 segundos. ¿Es adecuado que ese presidente, ese dueño de empresa que vive proclamando que su empresa es un lugar de respeto y que hay que comportarse adecuadamente, pero le encanta organizar fiestas los fines de semana en su finca y en esa fiesta que organiza se pasa de trago y convoca muchas veces al colaborador o la colaboradora a que se desinhiba y ahí entonces luego ese comportamiento se transfiere a la empresa? ¿Qué es lo adecuado y lo correcto en este sentido? Mira, yo uso un término muy mío y yo le digo a muchos directivos, no puedes salirte del personaje. Eso de salirse del personaje tiene que ver con que la mujer del César no solamente tiene que ser la mujer del César, tiene que parecerlo. Entonces un directivo jamás debe de perder la compostura y salirse de su posición, aunque esté contento o alegre o en una fiesta. Que dicho sea de paso, otro error que cometen muchos dueños de empresas es que ellos hacen las fiestas de fin de año o las fiestas para celebrar al colaborador para ellos, y no es para ellos, es para el colaborador. Él está prestando un servicio al colaborador. Entonces, el dueño de empresa no puede salirse del personaje, tiene que mantener la compostura, puede tomarse su traguito, puede intercambiar y relacionarse de manera amena, divertida, con coinonía con sus colaboradores, pero siempre manteniendo su perfil, que es de directivo principal de la empresa. Y me han tocado casos en donde he tenido que sacar dueños de empresa embriagados de las fiestas. Rafael, compártenos tus vías de contacto por si alguna de las personas que nos siguen pues está interesado en hacerte alguna consulta de manera particular. Como no, sería @rdpena, @trainer consulting en las redes sociales y en el 809-991-2880. Bueno, Rafael de Peña ha estado con nosotros, gestor de capital humano. Nosotros tenemos que ir a un contacto de publicidad, pero recuerden, no se vayan, que tenemos mucho más contenido Foco Político con Carlos del Pozo a través de Ahora TV en el Canal 3.